Alexander y la Alianza Multiespecie, tras despedirse de los ponis de Miracle Spot, partieron al sur, ya que la brújula al ser activada nuevamente, mostró una flecha en esa dirección. Varios del grupo seguían admirando la altura de Bantos en el camino, a lo que él daba respuesta de lo orgulloso de su especie. También supieron que el cuerno que tiene en realidad no le permite hacer magia, pero al parecer le ayuda a la hora de juzgar armas y equipo, como armaduras y escudos. Razón por la que se sorprendió con el arma de Alexander. Cuando el día estaba por terminar, llegaron hasta Border Town para descansar, ya que Luna debía cumplir con su deber, y traer la noche a Equestria. Apenas llegaron, ella procedió a levantar la luna, para el deleite del grupo, y de los aldeanos. La alcaldesa reconoció de inmediato no solo a las princesas, sino que también a Alexander, que sigue siendo el dueño del pueblo, y sorprendiendo a Bantos cuando supo de esto. Las princesas anunciaron que Alexander ahora era un campeón de Canterlot, que los miembros de su organización están ayudando en una búsqueda importante, y que todos son amigables y confiables. Alexander además quiso saber cómo iban las cosas desde que se fue. Tras saber que todo estaba en orden, y que muchos estaban contentos con lo que hizo, les dieron una cena a todos en la posada del pueblo. Muchos ponis del lugar fueron a ver al grupo, en su mayoría pequeños y adultos. Meridia, Bantos, Teirius, Shade y Lilat con Estri fueron el centro de la atención. Eso no evitó que algunos se acercaran a Nakama, a Lauren, a Cree y a las princesas. Alexander estaba viendo desde uno de los extremos con mucho gusto lo que estaba ocurriendo mientras estaba comiendo un poco de pan. Darius y Lauren se acercaron hasta el humano después de haber estado un rato con los pueblerinos. Tenían mucha curiosidad de por qué estábamos todos juntos. Dijo Lauren con una sonrisa. No me sorprende. Ni en mi hogar, o en Nibille o Canterlot había visto tantas especies distintas conviviendo. Dijo Alexander. Te veías feliz mirando cómo nos llenaban de preguntas. Dijo Darius algo curioso. Es porque así eran mis días en el futuro, Darius. Dijo Alexander mirando al ciervo. Tranquilos, con amigos, y felices. Luego volvió a mirar al grupo. Esos días los voy a recuperar. Nakama se acercó a los tres que seguían conversando. Acabo de escuchar algo interesante de los ponis del pueblo. Dijo el unicornio. Últimamente han escuchado un aullido a lo lejos, de los bosques que hay más al sur. Darius se puso serio por un momento y miró a todos. Cada vez nos estamos acercando más a Deerlonias. ¿En serio? Preguntó Alexander. Siendo sinceros, me gustaría ver cómo es el lugar en donde vives. El grupo miró atrás de ellos, y vieron que en la ventana que tenían cerca, y que estaba abierta, había un búho, y estaban mirándolos. El búho comienza a volar y rápidamente se posa en el hombro de Alexander, mirando al frente. Todos quedaron en silencio por un segundo, pero el primero en reaccionar fue Darius. Casi olvido lo del conejo. Dijo Darius sin dejar de ver al búho. Alexander notó que el búho comenzó a mirar su pan, entonces tuvo una idea, cortando un pedazo del pan y acercándoselo al búho. ¿Quieres un poco? Alexander le acercó con la mano derecha el trozo de pan, ya que el búho se posó en el hombro izquierdo, y el búho con cuidado lo tomó, lo masticó, y luego lo tragó. El búho comenzó a moverse de izquierda a derecha, como si estuviera feliz. Alexander comenzó a reír, dejando a sus compañeros sorprendidos. Te está dando las gracias. Las princesas se acercaron, y fue Luna la que dijo eso. ¿De verdad? Alexander entonces miró al búho, y el búho lo miró también. Pues de nada. Y levantó el dedo pulgar de su mano derecha. El búho se movió de izquierda a derecha un poco más, y luego comenzó a volar y salió al exterior por la ventana. Alexander y los demás miraron a la princesa, y el humano tenía una pregunta. ¿Acaso entendiste lo que decía el búho? Así es. Dijo Luna. Puedo entender a los animales e incluso hablar con ellos. Eso es algo que no sabía. Dijo Alexander sorprendido. ¿Puede entender a los animales al igual que Flutters? ¿Quién lo diría? ¿Cómo hiciste para que el búho se acercara con tanta confianza? Preguntó Celestia.
La verdad aún ignoro la razón, dijo Alexander. Pero no es la primera vez que pasa. La primera fue con unas mariposas, cuando estaba en un picnic con mis amigas, la segunda fue con una ardilla en el patio de mi casa antes de encontrar a Dory. Luego miró a Nakama. La tercera fue después de ayudar a Nakama y dirigirnos a Woodview, donde un conejo se me acercó, e incluso me di la libertad de tomarlo, ponerlo en mi cabeza y continuar el viaje. Después lo dejé ir, claro. Teirius, Lauren y Nakama estaban muy sorprendidos. En cambio, las princesas se veían serias, y estaban pensando en algo al parecer. ¿Ocurre algo, princesas?, preguntó el humano. Lo siento, solo pensábamos en lo inusual de la situación, dijo Celestia. Ciertamente. No siempre los animales van con voluntad propia hacia otros seres, dijo Luna. Alexander hizo un gesto con sus brazos, indicando que tampoco lo sabía. Iré a buscar algo para beber, disculpen, dijo Alexander mientras iba donde estaban los demás. Las princesas siguieron mirando a Alexander, ya que seguían pensativas. Debo admitir que ahora yo siento interés en saber más de él después de lo que acaba de ocurrir. ¿También lo sentiste, hermana?, preguntó Luna. ¿Princesas?, preguntó Lauren. Aún no estamos seguras, pero tal vez lo que acaba de hacer Alexander no sea simple casualidad, dijo Celestia. Pudimos sentir algo en él por un momento, dijo Luna. Algo que hemos sentido antes, cuando estábamos buscando un lugar donde construir nuestro castillo. Los del grupo se miraron por un segundo, tratando de entender el algo que decían las princesas. Tal vez si esperamos un poco más tendremos una respuesta clara, dijo Celestia. Alexander y los demás se quedaron en las habitaciones de la posada, dándoles un especial cuidado a las princesas. De hecho, todos estaban de acuerdo en hacer rondas de vigilancia por turnos, a pesar de las protestas de Celestia y Luna. Ya destruimos uno de los objetos que drena la energía de Galaxia, dijo mentalmente Alexander. Vamos en un buen camino. Lamentablemente no sabemos cuántos son, dijo Dory. Pero los encontraremos. Estoy segura. Alexander soltó un suspiro, y Dory supo inmediatamente la razón al ver lo que pensaba su dueño. Ya la veremos, dijo Dory. Cuando esto termine. No puedo evitar lo extraño a Flutters, dijo Alexander algo triste. Recuerdo varias veces aquel momento en el que nos quedamos dormidos en el patio de la gala del galope, y sobre todo el beso que me dio antes de entrar a su casa aquel día. Alexander sacó su celular, y comenzó a ver una foto que sacó el día de su cumpleaños, donde estaba Fluttershy junto con Twilight, Applejack, Rainbow Dash, Rarity y Pinkie Pie. Puedo notar que es una pony extremadamente importante para ti. Alexander y Dory se sorprendieron por la tercera voz, que en segundos reconocieron. Galaxia. Alexander comenzó a mirar alrededor, pero no había rastro de ella. No te asustes, Alexander, dijo la reina. Me estoy comunicando usando la capa como enlace. Casi como una llamada telefónica, pensó él. Realmente nos sorprendiste. ¿Cómo está todo en Canterlot? Todo está en orden, dijo Galaxia. Los campeones junto con los líderes de cada tribu están haciendo un buen trabajo. Ya destruimos el primer objeto que estaba drenando parte de tu energía, dijo Alexander. ¿Sientes algún cambio? ¿Te sientes un poco mejor? En efecto, dijo la reina. Hace unas horas pude sentir que la cantidad de fuerza que estoy perdiendo es notablemente menor. Esto también hizo posible lograr comunicarme contigo. Solamente destruimos uno y ya te estás recuperando a tal ritmo. No cabe duda de que eres el espíritu de este planeta. Esto es una emergencia. No suelo modificar el estilo de vida en el planeta, pero el hechicero cruzó la línea, y es mi obligación actuar de ser necesario. Tengo una duda, si es que no te molesta que pregunte, dijo Alexander. Adelante. ¿En el futuro es probable que nos veamos de nuevo? Desde que llegué a Equestria ni siquiera las princesas hablaron de ti. Entonces puede que no. Si no me nombran, es porque mi presencia no es necesaria. Son más de 1000 años de diferencia entre esta época y la tuya.
Muchas cosas pueden pasar en ese tiempo. Tienes razón, dijo Alexander comenzando a sonreír. Conozco lo suficiente sobre teorías del tiempo para saber que no debo meterme mucho en estos detalles. Alexander, me gustaría pedirte un favor. Claro, lo que quieras. Quiero que guíes a las princesas. Alexander no entendió muy bien el mensaje ya que por unos segundos no reaccionó. ¿Guiarlas? No comprendo. Sé que son responsables y amigables, pero en teoría han sido pocos los años que han pasado desde que se convirtieron en princesas de Equestria. Ellas necesitan madurar, conocer más de sus súbditos, de su reino, y de ellas mismas. Alexander escuchaba claramente a Galaxia mientras seguía explicando. Además de sus estudios y el encontrar un lugar para construir su castillo, ellas casi no hacían nada que implicara salir de su castillo, por lo que este viaje es justamente lo que necesitaban. Es posible que pasen por varios pueblos y lugares diferentes, y tú tienes la experiencia que te ha dado tu estadía en Equestria. Por favor, guíalas cuando creas que se vean inseguras. Pueden verse poderosas y seguras de sí mismas, pero también son yeguas como cualquier otra en Equestria, y en algún momento tendrán que recurrir a otro ser que las escuche y que pueda compartir sus ideas y opiniones con ellas. Alexander comenzó a entender lo que quería la reina. Por lo que necesitan a alguien que les diga que se detengan, o que tal vez están haciendo algo mal. Alguien que no dude en llevarles la contraria solo porque son princesas. Exacto, dijo Galaxia un poco más alegre. Confío en que si llegan a tener esos momentos, tú estés para apoyarlas. Muy bien. Cuenta conmigo, dijo Alexander con una sonrisa. Después de todo, ellas en el futuro serán espléndidas princesas. El grupo siguió su camino hasta llegar a un bosque muy frondoso, y se adentraron siguiendo las indicaciones de la brújula, que seguía apuntando de momento al sur. Los árboles de este bosque están muy sanos, dijo Alexander. El verde que tienen está lleno de vida. Lo mismo digo, dijo Dory mentalmente en voz alta. La vegetación de este bosque es fantástica. Gracias, dijo Darius. Hacemos todo lo posible para mantenerlo sano y vivo. Los demás se confundieron un poco al escuchar eso, pero las princesas estaban tranquilas. La brújula sigue apuntando al sur, sin siquiera variar un poco la dirección. Volvió a decir Alexander, pensando en una posibilidad. ¿Tu pueblo está cerca de Irius? El siervo asintió con la cabeza y comenzó a sonreír. Derlonias está protegido por un hechizo especial que solo nuestra raza conoce, pero las princesas también pueden usarlo. Al parecer la magia de Alicornio tiene más libertades que la magia de los unicornios. Lo que verán en Derlonia será naturaleza, un poco de madera de las casas que tienen, y varios ríos y árboles grandes, dijo Celestia. Sabemos que los ciervos no son tan amigables con los de otras especies, ya que prácticamente se esconden de ellas, dijo Luna. Pero tampoco nos odian. Explicarles nuestra situación no será un problema. Me recuerda un poco a los elfos por cómo los describen, pensó Alexander. Hay muchas aves en las puntas de los árboles, dijo Meridia observando dichos árboles. Siempre se reúnen alrededor de Derlonias. Es señal de que estamos cerca, dijo Darius. ¿Todo bien con tu mini taller con Boibantos?, preguntó Alexander. Por lo menos el camino es estable para que pueda cruzar de momento, respondió el ausequino. El grupo siguió caminando por unos cuantos minutos más, hasta que Darius les dijo que se detuvieran. Aquí es, dijo Darius. El área en donde se detuvieron tenía, al parecer, un lago que parecía muy largo, y al frente de ese lago, un árbol gigantesco que ahora el grupo estaba mirando. Darius se acercó hasta el árbol, y puso su pata en él. Un brillo comenzó a rodear al ciervo, y luego en la parte del árbol que estaba tocando. Luego, una parte de la madera se desvaneció, a la vista de todos que quedaron fascinados. El grupo descubrió que había una especie de túnel dentro del árbol. Esta es la entrada, no tardaremos, dijo Darius. Definitivamente no va a caber ahí, dijo Bantos mirando su carreta. Permíteme, dijo Darius, e hizo un círculo alrededor de la carreta, uno muy grande.
Luego con su pata tocó la tierra, y la carreta se hizo invisible. «¡Wow! ¿Cómo hiciste eso?», preguntó Alexander. «No puedo andar por ahí revelando los secretos los siervos», dijo Darius con una sonrisa. Alexander entró segundo, ya que Darius entró primero al nuevo camino que se abrió, y así todos comenzaron a entrar. El túnel no parecía ir hacia abajo, lo que hizo que Alexander se cuestionara cómo era posible que el túnel fuera tan largo, si había un lago al frente. «¿Pero cómo? No es necesario que repita lo que dije antes», respondió el siervo. «Oh», dijo Alexander algo decepcionado. «Muy bien, llegamos». Poco a poco el grupo salía del túnel, y cuando todos salieron, quedaron boquiabiertos ante la vista que tenían al frente. «No puedo creerlo», dijo Clover, que había estado en silencio todo este tiempo. «Es la primera vez que veo algo como esto», dijo Meridia. «Agrégame a la lista», dijo Alexander. «Y a mí», dijo Wormshade. «También a mí», dijo mentalmente Dory. «Es maravilloso, Cupo», dijo Moe internamente. «Esto es simplemente magnífico», dijo Bantos. «Ya no me extraña que el bosque esté tan limpio gracias a ustedes». «A pesar de que ya hemos venido antes», dijo Luna mirando lentamente de un lugar a otro. «Siempre nos sorprende al entrar», terminó la frase Celestia, haciendo lo mismo que su hermana. Tal como Celestia había dicho antes, a primera vista no parecía ser una ciudad o pueblo, de hecho no había ningún tipo de construcción avanzada además de las casas de madera que notaron en los alrededores. Había pequeños ríos por todos lados, como si al final terminaran todos conectándose a un mismo camino en algún punto. Había muchos árboles en los alrededores, casi como si estuvieran cubriendo todo el lugar de la vista de los intrusos. Había varios puentes ya que a veces los ríos eran más grandes. Incluso Alexander y los demás pudieron ver que había más puentes y casas en lo alto de los árboles, seguramente teniendo maneras de subir hasta allí. Finalmente pudieron ver a los ciervos que estaban en algunos lugares, y ellos inmediatamente notaron a todo el grupo, pero al parecer no reaccionaron sorprendidos o molestos. «Al parecer mi presencia los tiene más tranquilos», dijo Darius con una sonrisa. Usualmente su reacción sería algo más ruidosa. «Creo que también se debe a las princesas», dijo Alexander, notando que un ciervo en particular, de color azul y blanco venía hacia ellos. Parecía ser mayor que el resto, más que Darius incluso. «Les doy la bienvenida», dijo el ciervo, luego miró a las princesas y a Darius. «Princesas, Darius, todos. Bienvenidos a Deerlonias, asentamiento de los ciervos en Equestria». «Muchas gracias, sabio Rindeldeir», dijo Celestia. «Siempre es un placer visitar Deerlonias», dijo Luna. «Aunque no lo parezca, hemos venido por nuestra búsqueda actual, Rindel», dijo Darius. «Veo que han traído a un grupo muy variado de especies», dijo Rindel mirando al grupo. «Los lugareños puede que aún no estén del todo seguros, pero yo sí lo estoy. Ellos son un grupo especial. ¿No es así?». Alexander pensó que este era el momento ideal para presentarse. «Princesas, Darius. Permítanme», dijo Alexander avanzando al frente. Rindel al parecer no había visto bien a Alexander ya que era el que estaba más atrás por haber observado maravillado el lugar. Cuando se acercó, Rindel pudo notar la capa que llevaba, y el movimiento que hacía a pesar de no haber viento. «Esa capa es una muestra de gratitud de la luz de Ecus», dijo algo sorprendido el siervo. «Mucho gusto, señor Rindel». Alexander hizo un pequeño saludo inclinándose hacia adelante y agachando la cabeza. «Mi nombre es Alexander Woodgate. Soy un humano. Soy el líder de la Alianza Multiespecie, y actualmente también soy un campeón de Canterlot». Al introducirse, los ciervos que estaban cerca inmediatamente miraron al grupo, sobre todo a Alexander, y también notaron la capa. Algunos incluso se sorprendieron. «Estamos ayudando a las princesas en su actual búsqueda», dijo Alexander, y luego miró a todos sus amigos. «No tiene de qué preocuparse. Mis amigos no harán nada que perjudique o dañe sus hogares». El grupo se impresionó al ver la profesionalidad con la que Alexander estaba manejando el asunto.
También le sacó una sonrisa, sobre todo por el hecho de que últimamente Alexander se ha referido a ellos como sus amigos. El ciervo Rindel comenzó a reír suavemente, llamando la atención de todos. Debo admitir que estoy impresionado. ¿Tú también eres parte del grupo de Irius? Técnicamente sí. Dijo Deirius comenzando a reír. Nosotras también. Dijo Luna, y Celestia se puso a su lado. Esto sorprendió a los demás, incluso a Alexander. ¿Princesas? Así es, Alexander. Dijo Celestia. En un grupo somos camaradas y compañeros. Sí, somos las princesas de Equestria, pero también por estos momentos, estamos bajo tu comando. Nos dijeron que eras un buen estratega. Eso se vio en parte al estar en Miracle Spot. Dijo Luna. Yo también estoy de acuerdo. Dijo Bantos. De no haber sido por tu estrategia, el pueblo habría sufrido las consecuencias. Insisto en que me dan mucho crédito, pero lo agradezco de todas formas. Dijo Alexander agradecido y algo nervioso. Por favor, avancen. En realidad es bueno que hayan venido. Hay algo de lo que me gustaría hablar con ustedes. Dijo Rindel. El grupo comenzó a seguir al sabio, mientras seguían admirando el lugar. Ciervos pequeños y adultos observaban al grupo. También Alexander y los demás notaron que había varios ciervos con armadura, lo que era inusual, pero esta armadura era de un color verdoso. Esas armaduras, dijo Dory. Siento algo en ellas, como si ya lo hubiera sentido antes. Alexander trató de recordar en dónde tal vez su mascota había sentido esto, aunque no pudo de momento. ¿Alguna razón en particular de que hayan tantos ciervos con armadura? Preguntó Alexander mientras miraba nuevamente la brújula, y notó que seguían caminando al sur, y la flecha se había hecho más grande. Se estaban acercando a uno de los objetos. Unos días después de que se fue de Irius, tuvimos un problema. Dijo el sabio Rindel. Algo que nos ha traído unos cuantos problemas, y no podemos estar tranquilos. ¿A qué se refiere sabio Rindel? Preguntó Deirius. En ese instante, Alexander sintió algo. La sensación de peligro, como aquella vez en la que fue golpeado con la puerta debido a la fuerza de la voz de Luna. Pudo escuchar algo moverse a su lado derecho, donde había unas casas, pero había un pequeño espacio entre ambas, y cuando miró allí pudo ver un par de ojos no muy amigables y de color púrpura. Inmediatamente sacó a Fortia, llamando la atención de todos, pero antes de que alguien pudiera preguntar la razón, una figura totalmente oscura salió del lugar en donde Alexander miraba. El humano alcanzó a dar un golpe hacia abajo con su arma, golpeando a la figura. En unos segundos, Alexander pudo ver que tenía la forma de un lobo, pero era completamente oscuro. Lo único que tenía de diferente color, eran sus ojos púrpuras. Al recibir el golpe, el lobo se desvaneció en segundos. Todos en guardia. Gritó Alexander. En segundos, en varios puntos del lugar aparecieron más de esas figuras de lobo. Todo el grupo se puso en guardia. Chicos. Todos divídanse y protejan esta zona. Gritó Alexander corriendo al frente y golpeando a otro lobo que quería morder al sabio Rindel. Celestia y Luna inmediatamente comenzaron a lanzar rayos de magia en varias partes golpeando a varios lobos. Meridia comenzó a correr rápidamente como en el ataque del castillo, pasando alrededor de la zona y golpeando con sus patas delanteras al lobo que se le cruzara. Shade subía y elegía una zona para ir a proteger. Los otros ciervos con armadura también estaban defendiendo de Elonias como podían. Alexander sacó la flor y transformó a Dory, que se hizo visible, y asistió al humano mientras corría a otra zona. Los demás se dividieron entre las varias partes en las que los lobos aparecieron. Todos estuvieron combatiendo y cambiando de vez en cuando de zona por casi 10 minutos. Rindel y los ciervos que no eran soldados estaban impresionados. Mientras todos seguían luchando, un lobo un poco más grande que los demás fue corriendo en dirección a Alexander, listo para usar sus garras. Libra. Alexander sacó su escudo formándose casi al instante, y se cubrió del ataque e inmediatamente impulsó Fortia hacia adelante, golpeando al lobo. Todos los lobos que atacaba el grupo hacían lo mismo al ser derrotados, y se desvanecían en segundos.
Finalmente los lobos dejaron de aparecer, y The Elonias volvió a estar en calma. ¿Están todos bien?, preguntó Alexander. ¿Algún herido? Solamente algunos ciervos, dijo Lauren dirigiéndose inmediatamente hacia ellos. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Alexander acercándose al sabio Rindel. Darius y Lauren no estaban sorprendidos como los demás. ¿Cómo rayos fue que una horda de Tromluis llegó hasta aquí?, preguntó Darius. ¿Troat?, dijo Alexander completamente confundido. Tromlui, dijo Lauren. Criaturas hechas a base de energía maligna y negativa. Como por ejemplo magia negra, pensó Alexander. Esto es de lo que quería hablarles, dijo el sabio. Poco después de que te fuiste de Irius, un ser desconocido de 4 patas y totalmente oculto en prendas llegó al pueblo de manera silenciosa. Aún no sabemos cómo logró entrar y traspasar nuestra protección, pero lo único que dijo es que desde ese momento nadie debía entrar al árbol gigante del pueblo. ¿El árbol del origen?, preguntó Darius. ¿Aquel con el que comenzamos a desarrollar nuestro asentamiento en Equestria? El mismo, dijo Rindel. Intentamos detenerlo para interrogarlo, pero una horda de Tromluis salió desde atrás del ser, ignorando completamente al desconocido y comenzando a atacar a nuestros guardias. El sabio luego miró más al sur. Desde entonces no nos hemos acercado, como nos dijo ese ser, pero por lo menos una vez a la semana, viene una horda de Tromluis a atacarnos. Puede ser en cualquier día de la semana, pero siempre es una vez. Déjenme adivinar, dijo Alexander de manera seria. El árbol gigante está al sur, ¿verdad? El sabio asintió con la cabeza. Los demás miraron a Alexander mientras que él sacó la brújula de su bolsillo, y la flecha seguía siendo grande, más que antes incluso, y seguía apuntando al sur. Creo que encontramos el segundo objeto, chicos. Un ser con prendas que tapaban su apariencia, en un lugar desconocido sintió una especie de alteración en su cuerpo. El ser dio un suspiro al saber con ese cambio, que traspasaron la zona que dijo que no debían cruzar. Se los advertí. Fui muy claro en que ninguno de ellos debía ir más adelante, dijo el ser mientras comenzaba a caminar lentamente, y con una especie de pintura, comenzó a dibujar un círculo en el suelo. Uno muy grande. Luego el ser levantó su pata, y un aura negra comenzó a rodearla. El aura se extendió hasta el círculo y comenzó a llenar el espacio vacío que había adentro. El aura comenzó a cambiar de forma, más y más escuchándose luego un aullido, y un par de ojos púrpuras se abrieron abruptamente. Haz tu trabajo, dijo el ser mientras tocaba el suelo con su pata que aún estaba rodeada por el aura negra, y el círculo comenzó a emitir un brillo. Dales un ejemplo de lo que pasa cuando rompen las reglas. Oh. Ya puedo verlo, dijo Alexander mirando al frente al igual que el resto del equipo. La alianza multiespecie avanzó más al sur, donde los pequeños ríos comenzaban a conectarse, dando paso a un gran lago que abarcaba una buena parte del sector. Adelante del lago, estaba el árbol del que hablaban Darius y el sabio Rindel. El árbol del origen. Ciertamente es gigante, dijo Warmshade mirando hacia arriba mientras seguía viendo lo alto y ancho del árbol. Dicen que este árbol fue el que primero en brotar, cuando el bosque aún no existía, dijo Celestia. Algunos incluso afirman que es el árbol más grande en Equestria. Alexander por un momento sintió algo, como si intentara recordar un momento en donde hubiera visto o leído algo parecido. Es bueno que esté algo alejado del asentamiento, ya que si por alguna razón llegara a cortarse o caer, dijo Nakama tragando saliva. No me gustaría estar en ese momento para comprobar lo que ocurriría, dijo Clover Clever. Como los ríos comenzaban a conectarse, había varias zonas donde el agua abundaba. Alex, Dory se puso seria. Puedo sentir una energía negativa más adelante. Es muy probable que el objeto esté dentro del árbol, dijo Alexander internamente. Alexander con su brazo hizo que el grupo se detuviera. Muy bien, chicos, desde aquí yo. Un círculo de la nada apareció al frente del grupo. Todos miraron algo extrañados dicho círculo, pero Darius se sorprendió al verlo por alguna razón.
El círculo comenzó a brillar, haciendo que todos se cubrieran los ojos. Pero Alexander volvió a sentir la sensación de peligro. Sus camaradas estaban a su alrededor, por lo que el único peligro podía ser de arriba o adelante. De arriba era muy improbable porque habrían sentido algo, dejando solamente la opción de adelante. Libra. Gritó Alexander, llamando la atención del grupo que seguía cubriéndose. Lo siguiente que el humano sintió, fue un sonido parecido a cuando con un objeto afilado choca con el metal, pero fue con tal fuerza, que Alexander fue lanzado hacia atrás un par de metros, cayendo de espalda. ¡Ah! Alexander sintió el choque con el piso, un poco adolorido. La luz se desvaneció, y todos antes de ver adelante miraron hacia atrás porque habían escuchado a Alexander. «Alex. ¿Qué sucedió?», preguntó Shade. Alexander miró al frente, y su rostro inmediatamente cambió a estar muy nervioso. «Dispérsense ahora», gritó él. Todos miraron al frente, y vieron que una especie de garra gigante venía hacia ellos, así que obedecieron y todos esquivaron la garra dirigiéndose a diferentes puntos. Lo siguiente que escucharon fue una especie de rugido. Al frente de ellos tenían a un lobo, específicamente, un tromluid como los de antes, pero este era varias veces más grande que los demás, con un tamaño inmenso. «Es el centinela», gritó Alexander, sacando a Fortia, y luego sacando la flor, transformando a Dory de inmediato. Todos inmediatamente prepararon sus armas, mientras el tromluid gigante volvía a levantar una de sus garras. «Princesas. Ataquen donde el monstruo no les pueda golpear». «Entendido», gritaron ambas, y comenzaron a volar alrededor del lobo, pero a una distancia prudente, y comenzaron a lanzarle rayos de magia. «Shade. Intenta golpear sus piernas para ver si comienza a perder el equilibrio». «Entendido», dijo el changeling comenzando a volar. «Lilat, Strike, utilicen el agua alrededor del lobo a su favor». Ambas aquaponis sonrieron y se lanzaron al agua con sus armas, donde hubo un brillo celeste por un segundo. «Pantos. Trata de golpear a la criatura desde atrás. Con tu tamaño no podrás esquivar esas garras si atacas de frente». «Tú mandas», gritó el ausequino mientras comenzaba a rodear a la criatura. «Lauren. Mantente a una distancia segura». «Muy bien», fue la respuesta de Lauren. «Cree. Refúgiate en Mary y apóyanos con tus flechas». «A la orden», dijo ella. «Todos los demás traten de distraer al monstruo para que las princesas, Pantos, Shade, Lilat y Strike puedan enfocarse». «Entendido», se escuchó en general. Por unos momentos, todos estuvieron haciendo su parte de la pelea. Celestia y Luna atacaban sin parar al lobo, que retrocedía lentamente. Pantos lograba golpear al lobo usando su propio cuerpo. Shade lograba dar uno que otro golpe con su lanza a las piernas del lobo, que poco a poco perdía el equilibrio. Lilat y Strike saltaban de una zona con agua a otra, golpeando al lobo cuando salían. Alexander pudo ver que tenían la parte inferior con una forma que parecía la de un caballo de mar, pero tenían unas aletas con las que podían tomar sus armas. En este punto Alexander no iba a cuestionarse nada ya que todos estaban concentrados en acabar con el lobo. En medio de los ataques, el lobo soltó un rugido más fuerte de lo habitual, que mandó a volar a Alexander, a Darius y a Nakama. Los tres chocaron con un árbol muy fuerte, y los tres soltaron un grito de dolor. «Chicos», gritó Meridia mientras seguía golpeando al lobo. «Maldita criatura», gritó Wormshade, que cambió de curso, y se dirigió a la cara del lobo, hiriéndolo cerca de sus ojos. Esto hizo que el lobo comenzara a agitar su cabeza de un lado a otro. Mientras Alex, Nakama y Darius se levantaban, Shade se puso al frente del lobo, y comenzó a iluminar su cuerno, pero el aura del cuerno en vez de ser verde, era celeste. «Shade, ¿qué haces?», gritó Alexander. «Esto», gritó el changeling, aplicando más fuerza a su magia. Finalmente una corriente de aire se generó a milímetros de la cara del lobo, comenzando a concentrarse, y luego se liberó abruptamente logrando empujar violentamente al lobo que terminó cayendo, y con su caída levantó mucho polvo y un leve temblor.
Alexander quería saber qué rayos fue lo que hizo Shade, pero notó algo en la parte inferior de la criatura, en el centro. Era una especie de bola, de color púrpura como sus ojos, que parecía palpitar como lo haría un corazón. Chicos. Alexander llamó la atención de todos. Hay una especie de bola en su parte inferior. Hay que probar golpeando allí. Todos asintieron con la cabeza y atacaron al mismo tiempo en varias partes, de manera que el lobo no pudiera pararse. Cuando estuvo a punto de hacerlo, Tori lanzó una bola de energía a su cara, que lo volvió a dejar en el suelo. Entre el forcejeo de la criatura gigante, Meridia, Lilac y Clover fueron golpeadas por sus extremidades, y fueron empujadas violentamente unos cuantos metros. ¡Ah! El grito fue igual en todas, y cayeron al suelo adoloridas. Lilac volvió a su forma terrestre. Pedazo de bestia. Ya verás. Dijo Swift Street alcanzando a golpear la esfera púrpura con su lanza. La criatura soltó un rugido, al parecer de dolor. «Aléjate de este bosque, criatura de la oscuridad», gritó Deirius mientras golpeaba la esfera con una de sus patas, haciendo que el lobo temblara por un segundo. ¡Ah! Nakama logró hacer un corte a la esfera. El lobo nuevamente soltó un rugido de dolor, y se quería levantar otra vez, pero las flechas que hizo cree que salió a tiempo de los cabellos de Meridia, lograron quedar incrustadas en sus extremidades, haciendo imposible para el lobo levantarse. «Fortia, confío en ti», dijo internamente Alexander mientras usando su arma, golpeaba con todas sus fuerzas la esfera. Luego de un segundo completo, la esfera comenzó a quebrarse, y finalmente se rompió, como si hubiera sido una bola de cristal. El lobo soltó el rugido más fuerte que el grupo haya escuchado hasta el momento, e incluso logró hacer una especie de ráfaga de viento que botó al suelo a varios. Finalmente, debido a su tamaño, el Tromlui comenzó a desvanecerse lentamente, comenzando con sus patas, pasando por su cuerpo, y finalmente su cabeza. Alexander, y luego el resto del grupo se quedó en el suelo. Algunos sentados, otros en el piso completamente, pero todos estaban cansados. Lauren rápidamente se acercó al más cercano que estuviera herido, y con su bastón comenzó a curarlos. «Shade», dijo Alexander llamando la atención de su amigo. «¿Qué fue lo que hiciste hace un momento?» «Algo que me enseñó el señor Starswirl», dijo Shade con una sonrisa. «¿Qué fue lo que te enseñó mi maestro?», preguntó Clover con curiosidad. «Más tarde se los contaré», dijo Shade, mientras volvía a mirar a su amigo. «¿Tú tienes algo que hacer?» «Sí», dijo Alexander levantándose. «Tengo un objeto maléfico que destruir». Alexander procedió a caminar hasta llegar a la entrada del árbol. Caminando un poco más pudo notar que no solo estaba la barrera, sino que gran parte del interior estaba marchito y sin vida, todo se veía seco. «Es tierra estéril», dijo Dory con pena. «Y ahí está la razón», dijo Alexander mirando la causa de todo. El objeto, que ahora era una especie de enredadera con espinas que salía del suelo, y tenía un color un tanto púrpura por la magia negra en su interior. Alexander usó a Fortia, y con un golpe desde arriba, destruyó fácilmente la enredadera que se deshizo, y un efecto parecido a cuando destruyó el primer objeto ocurrió, llenando el lugar de una luz, y esta vez por el cansancio, Alexander sí cayó al suelo por el viento que se generó. «Ya van dos», dijo con una sonrisa Alexander, cuando notó algo extraño en Dory. «¿Dory?». Su mascota estaba donde antes estaba la enredadera, y comenzó a iluminar el área con una luz de color verde claro. «Quiero purificar el área. No puedo dejarla así como está, sabiendo que puedo devolverla a su estado original». Alexander comenzó a sonreír, al ver cómo su mascota en cuestión de segundos, hizo crecer la vegetación que había al interior, incluso crecieron unas cuantas flores. «Listo», dijo ella mientras volaba hasta su dueño y comenzó a dar vueltas alrededor de él. «Vamos. Los demás nos están esperando», dijo ella de manera animada. El ser desconocido que mandó a la criatura, estaba caminando de un lado a otro lentamente, y después de unos segundos finalmente comenzó a sonreír. «Esto es un tanto inesperado», luego se quedó pensando por un momento. «Deirius, probablemente tuviste la suerte de encontrar mercenarios fuertes, pero no importa.
El ser levantó una de sus patas, y una aura negra comenzó a verse alrededor de esta. Tarde o temprano nos encontraremos, nos enfrentaremos y uno de los dos caerá para siempre.